Apreciados amigos y hermanos, aquí el pastor Luis Aguiluz con ustedes para el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos ya terminando el trimestre, estamos en la lección 12. Para esta semana el título de la lección es Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. La lección de esta semana se centra en la justicia de Dios, esa manifestación del amor de Dios que se conecta con el ser humano para mostrarle su amor. Y también en esta semana nos muestra acerca de cómo muchas veces el ser humano no manifiesta este mismo principio, este mismo amor, y entonces hay una desconexión con nuestro prójimo, y esto se le conoce como amor fallido, cuando nosotros no estamos a la altura de lo que Dios quiere como hijos de Dios, que manifestemos a nuestro prójimo. Ese amor, ese desinterés, esa preocupación. Si amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Y si decimos que amamos al prójimo, es porque amamos a Dios. Hay una concordancia entre estas dos leyes. La ley del amor se manifiesta en los 10 mandamientos y el resumen de toda la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Esto es lo que nos presenta la lección de esta semana y vamos a ir descubriendo qué enseñanzas tiene para nosotros nuestro Señor. Así que preparémonos para el repaso de la lección. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes. Estamos seguros que la predicación de la palabra es lo más importante que tenemos como llamado, como comisión y como respuesta al amor de Dios. Compartan este video. Gracias a aquellos que se han suscrito y quisiéramos también llegar a otras personas para que puedan tener la facilidad de llegar al estudio de la Biblia, conocer más de la palabra de Dios. Queremos también agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien cada semana nos comparte el versículo de memoria. Así que dejamos al hermano Peña y regresamos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Muy bien, mis amigos y hermanos, aquí estamos entonces para el repaso de la lección. Vamos una vez más a leer el versículo de memoria que se encuentra en 1 Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. La lección de esta semana nos muestra que el amor de Dios es la manifestación más grande de lo que nosotros podamos recibir de un creador maravilloso como es nuestro Dios. Y aunque va a llegar el momento en que Dios va a poner fin a todo el problema del pecado y va a poner orden a todas las cosas, mientras tanto nosotros, los hijos de Dios como cristianos, tenemos que vivir una vida que vaya en armonía con los principios de Dios, con la palabra de Dios, con las enseñanzas de Jesús. Los cristianos tenemos algo importante que decir, que enseñar, que hacer, que vivir. Y de esta manera, como el amor de Dios y su justicia son inseparables, Dios nos muestra que su amor está unido a su justicia. Por consiguiente, si amamos a Dios, también pues amaremos su justicia. La justicia de Dios, que es la muestra de que Dios nos ama, de que Dios quiere tener un gobierno mundial en donde exista la paz,
y donde todo sea armonía. La justicia, pues, es el vínculo inquebrantable del amor de Dios hacia los demás. Ese amor que se manifiesta en toda su creación. Y el amor fallido, por otro lado, es cuando el amor y la justicia están desconectados, que es lo que sucede en el mundo fallido, en el mundo caído, en el mundo de pecado, donde no puede haber nada bueno. Sin Dios, nada es correcto. La lección de esta semana comienza mencionándonos que hay dos mandamientos principales, o sea, todos los principios de Dios, todos los mandamientos de Dios se centran en dos mandamientos fundamentales, que Jesucristo lo presenta como el primero y más grande: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y el segundo, como se lo dijo al intérprete de la ley, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora, estos mandamientos de Jesús, que es una ampliación de la ley, porque dice que de él depende toda la ley y los profetas, no es algo nuevo. Hay muchas personas que piensan que los 10 mandamientos dejaron ya de ser y que ahora solamente tenemos que centrarnos en estos dos. Lo que no nos percatamos que estos dos es el resumen de toda la ley. Cuando Dios le entregó a Moisés las dos tablas de la ley en piedras, estaba en una tabla los mandamientos hacia Dios, esos 4 mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios, y los otros 6 que está en función con nuestro prójimo. Por eso le dio en 2 tablas, y por eso Jesús mencionó que una es la manifestación de nuestro amor a Dios y la otra el amor al prójimo. Y esto no es tampoco presentado solamente en el Nuevo Testamento, sino ya en el Antiguo se presenta amar a Dios y amar al prójimo. Así que siempre, siempre se ha presentado el amor a Dios como algo indiscutible, algo que no podemos nosotros evitarlo. No tenemos que hacerlo porque es Dios, nuestro Señor y nuestro Creador, y a Él solamente tenemos que rendir culto y adoración. En Mateo 19, 16 al 23, allí Jesús, cuando se dirige al joven rico y éste le pregunta: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este príncipe decía que había guardado la ley desde pequeño. Y Jesús le dice: bueno, pues ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y allí es cuando comienzan las dificultades, cuando tocan lo que más amamos o más queremos. El obedecer los mandamientos de una forma externa, ¿no? o muy formal, muchas veces nos lleva a ser legalistas, a tener una apariencia externa, ¿no? Como que demuestro ante los demás que soy muy fiel y que tengo derechos, ¿no? Como este joven dice: pero yo soy un judío, ¿no? Que cumplo, que obedezco. Pero faltaba algo más, faltaba la experiencia que uno vuelca hacia el prójimo. Ve la necesidad, comparte lo que tienes, dale a los pobres. Y él se fue triste porque tenía muchas riquezas, tenía muchas cosas materiales. Así que su posición exaltada y sus bienes ejercían en su carácter una sutil influencia para el mal. Y el Señor sabía lo que este joven necesitaba. Por eso Él le dijo esto: si quería desarrollar un carácter cristiano que se asemejara al de Cristo, tenía que desprenderse de aquellas cosas que lo tenían atado a este mundo. Así que, mis queridos amigos y hermanos, a veces nuestras posesiones son un impedimento para cumplir con la misión, para acercarnos a Dios, para vivir una vida que agrade al Señor. Y a veces, como el joven rico, tenemos cosas que, si no las ponemos de lado, pueden ser un estorbo y pueden dejarnos sin alcanzar la salvación. Esto es lecciones objetivas que nuestro Señor Jesucristo dejó para mostrarnos que tenemos nosotros muchas necesidades que a simple vista tal vez no las detectemos, no nos demos cuenta, pero nosotros todos carecemos de muchas de las cosas que el Señor nos quiere suplir, pero que a veces nosotros no queremos comprometernos, no queremos ser responsables de aquellas cosas que el Señor nos quiere dar.
Tener los mandamientos de Dios es una cosa. Practicarlos, vivirlos, es otra cosa. Ser legalista tratando de cumplir la ley de una manera estricta es una cosa. Ponerle mi corazón y vivir agradando a Dios y sirviendo a mi prójimo es otra cosa. Entonces, tenemos nosotros que fusionar, ¿no? Porque los judíos tenían los 10 mandamientos, tenían la ley de Dios, pero ellos, para no caer en los problemas anteriores, ¿no? De que habían sido hallados faltos en idolatría y en tantas otras cosas, entonces se pusieron otros mandamientos creados por ellos mismos para que pudiesen llevarles a cumplir y guardar los mandamientos de Dios. Entonces la religión se tornó muy formal, ¿no? En donde uno tenía que cumplir ciertos detalles, tenía que obedecer estrictamente ciertos lineamientos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya no se mostraba amor al prójimo, ya no se mostraba amor a los necesitados, ya el sábado se había convertido en una carga, ya a las mujeres se le trataba de una manera muy, muy dura, ¿no? Entonces, querían solucionar las cosas en la manera extrema, ¿no? Apedreamiento y muerte, cuando el Señor había dicho de que eso solamente sucedía en casos extremos, pero no en la vida rutinaria, ¿no? El Señor quiso mostrar que en la época en que ellos vivían era una época muy dura, pero que ellos tenían que ser diferentes. Y ahí está el asunto que el Señor nos quiere presentar. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. No podemos dejarnos llevar por lo que hacen los demás pueblos, las demás naciones paganas, sino que tenemos nosotros que ser idóneos a las enseñanzas del Señor. Y así como hay dos grandes mandamientos que hemos mencionado, amar a Dios y amar al prójimo, también hay dos mayores pecados que están relacionados con estos dos mandamientos. Porque si yo digo que amo a Dios, entonces lo contrario sería no amarlo o irme tras dioses ajenos, como dice allí en el Salmo 135, que el pueblo se dio a la idolatría. La idolatría es adorar no solamente una estatuilla de piedra, de madera, sino es adorar a Satanás. Y adorar a Satanás es una blasfemia y es algo que el Señor aborrece. Dios no quiere que nosotros estemos tras ídolos y menos sirviendo a Satanás. El pecado de idolatría es un pecado terrible. Y eso va directamente contra ese primer mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Estamos más bien dedicándole nuestra adoración a Satanás y estamos yéndonos en el sentido equivocado. Y el segundo mandamiento tiene también un pecado grande, cuando uno se va a lo contrario, ¿no? En vez de amar al prójimo, como dice Zacarías 7, 9 al 12, entonces nosotros oprimimos al pobre, tratamos mal a la viuda, a los huérfanos no les ayudamos, al extranjero lo dejamos de lado. Entonces, no estamos manteniendo ese principio de amor. Estamos siendo descuidados, maltratando al pueblo. Y Dios se enoja con la injusticia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no quiere que haya injusticia en su pueblo. Y estos dos grandes pecados enfatizados tanto en el Antiguo Testamento y en todo el recorrido del Antiguo Testamento están relacionados con estos dos grandes mandamientos de amar al prójimo y amar a Dios. Y estos dos grandes pecados consisten en la ausencia, carencia de amor. No hay amor. Porque si hubiese amor, hubiese respeto y hubiese manifestación de compasión y simpatía por los demás. El que ama a Dios debe amar también a su hermano, debe mostrarle amor y consideración. La palabra de Dios nos dice que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios ama la justicia. Y si Dios ama la justicia, entonces Dios odia el mal, Dios odia el pecado. No quiere que su pueblo esté contaminado con el pecado. El Señor quiere que su pueblo salga del Egipto espiritual, de la Babilonia espiritual, de esa contaminación con el mundo, que tarde o temprano va a traer problemas, va a traer secuelas. Entonces, si nosotros nos alejamos de Dios, vamos a estar en el mundo. Pero si nos alejamos del mundo, vamos a estar buscando a Dios. Y es lo que el Señor quiere. El pueblo estaba preocupado
en la injusticia, o sea, en satisfacer de manera egoísta todo lo que ellos querían. Y se aprovechaban del huérfano, de la viuda, habían jueces injustos que recibían dinero para poder beneficiar a uno u a otro, y de esta manera les quitaban herencias a los más pobres, las viudas quedaban sin sustento, las mujeres eran tratadas muy mal. Así que los profetas del Antiguo Testamento hacen un claro llamado a la justicia. Recurrentemente están invitando al pueblo a acercarse a Dios, a que hagan justicia con misericordiosos, con todos los necesitados. Y esto lo podemos ver claramente allí en Miqueas. Miqueas 6:8 manifiesta: hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti solamente es hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. A ese punto había llegado. Dios estaba llamándoles la atención. Quería hacerles entrar en razón. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Dice, que ames justicia. Si el Señor está diciéndoles esto es porque el pueblo no estaba siendo justo. No estaba manifestando la justicia que viene de Dios. Si dice también que deben mostrar misericordia, es porque no estaban siendo misericordiosos. Su prójimo estaba siendo descuidado, estaban maltratándolos, estaban haciéndoles sufrir, estaban aprovechándose de ellos. Y también se dice que deben de mostrar humillación delante de Dios. La soberbia, la idolatría, hace de que uno se ponga al nivel de Dios y quiera enfrentarlo. Ya hemos visto diferentes profetas que han manifestado a Dios, como Elías, ¿no? En el Monte Carmelo. Allí mostró quién era el verdadero Dios. Y a través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos esa lucha del conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Satanás quiere desprestigiar a Dios. Satanás quiere dañar las criaturas que Dios ha puesto en este mundo. Quieren que se pierdan, pero el Señor ha venido por medio de Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de esta manera restaurar el orden. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, allí será la restauración completa y total del nuevo reino del Señor. Entonces hemos sido llamados pues a establecer justicia. Hemos sido llamados para entrar en una sociedad y hacer nuestra parte. No podemos hacernos la vista gorda. No podemos nosotros entrar a la sociedad y ser partícipe de lo que el mundo hace. Así como se dijo Isaías, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorrer al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y estas cosas son terribles, se están perdiendo. Así como en el tiempo de Isaías, así como en el tiempo de Miqueas, así como en el tiempo de Moisés, ya una y otra vez se ha ido viendo que el pueblo va de mal en peor. Y en estos tiempos finales también se va a manifestar ese mismo espíritu, ese espíritu pernicioso, ¿no? Desagradecido, falta de amor. Jesús mismo dijo en Mateo 24 que el amor se iría enfriando, ¿no? Que el amor se iría perdiendo, se va a desvanecer. Y eso significa que las personas están dejando a Dios de lado, porque Dios es amor. La parte práctica es importante, es de suprema importancia que el cristiano no solamente diga lo que es bueno, sino practique lo que es correcto, que viva en carne propia, que manifieste ese amor por su prójimo, que vea las necesidades de los que están a su lado. Así encontramos en la palabra de Dios que Jesús establece lo que es la justicia perdurable, lo que es la justicia verdadera. Cuando viene un intérprete de la ley y cuando tratan de justificarse diciéndole quién es mi prójimo, porque el Señor les dice ahora claramente, miren que había un hombre que venía del camino y fue asaltado y lo dejaron casi muerto. Y entonces viene un sacerdote y lo ve tirado, pensó que estaba herido, malherido, muerto, casi muerto, pero no quiso contaminarse. Le tocaba su turno en el santuario, lo dejó allí y se fue. No podemos nosotros actuar así, decir que somos hijos de Dios, decir que ministramos en el santuario, en el templo del Señor, decir que somos nuevas criaturas cuando no tenemos
capacidad de atender las necesidades de nuestro prójimo. Y luego dice que pasaba un levita, también siervo de Dios y realizaba sus servicios en el santuario, y tampoco quiso tocarlo ni contaminarse. Pero ¿quién vino luego? Un samaritano, un extranjero, aquellas personas que eran odiadas por los judíos, aquellos que eran considerados de una clase inferior. Él dice que fue movido, fue tocado por el Espíritu Santo y ahora con una compasión que se manifestó en acción, fue llevándolo a aquel herido después de curarlo, vendar sus heridas, a un mesón donde allí dejó que lo atiendan y cualquier gasto él lo cubriría. Y Jesús le dijo, ¿quién de él tuvo misericordia? No, pues el samaritano. Pues ve y haz tú lo mismo, ¿no? El prójimo es aquel que está cerca de nosotros, el que está más a nuestro lado, el que necesita nuestra mano amiga, nuestro apoyo, el que necesita que nosotros le demos una atención de acuerdo a su necesidad. Y es lo que el Señor Jesucristo nos dijo, ¿no? El método de Cristo es acercarnos a la persona, ver su necesidad, ganar la simpatía, hacer amistad y cubrir sus necesidades de tal manera que la persona, una vez que hemos hecho amistad, cuando Jesús le decía, ven, sígueme, le seguía. ¿Por qué? Porque ya había satisfecho sus necesidades físicas, mentales, espirituales, anímicas, cualquiera que sea, y ahora estaba dispuesto a seguir a Jesús. Y es lo que el Señor nos dice, que sus métodos no fallan. Tenemos que hacer amistad, tenemos que acercarnos, no solamente verlo como un candidato numérico, sino verlo como un alma de Dios, un candidato para el reino de los cielos, una persona con la cual nosotros podamos hacer amistad, tratarlo como hermano en la fe y así atraerlo al Señor. Entonces, hay un enemigo que está atacando, que está destruyendo, que quiere pervertir todo lo que el Señor hace. Y por otro lado, hay un Salvador, Jesucristo mismo, que a diferencia de Lucifer, que quería estar en lo alto, que quería poner su trono por encima de las estrellas, allá donde más alto que el trono de Dios, Jesús, al contrario, él dijo, yo voy a descender, voy a venir a la tierra, voy a hacerme hombre y voy a morir. Ese es el momento culminante, la exaltación a la humildad de Jesucristo, muriendo en una cruz para salvar a los pecadores. Nosotros no merecíamos eso, Él lo hizo por amor, lo hizo por misericordia y por una compasión tremenda por aquellos seres que se habían descarriado. Él entonces llegará el momento en que va a establecer su reino y va a juzgar al mundo con justicia y va a juzgar al mundo con rectitud. El Señor nos llama para que participemos del reino de Dios. Ese reino que ha de comenzar cuando Cristo venga por segunda vez y que se va a instaurar en esta tierra renovada, restaurada. Pero mientras tanto, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, queda algo que hacer. El Señor nos dice que tenemos que seguirlo a Él, por donde quiera que va. Seguir al Señor significa seguir su ejemplo. Seguir el ejemplo de Jesús es depender de Dios. Él dependía del Padre. Él oraba buscando el poder de lo alto. Y de esta manera, él, ese poder que recibía, lo transmitía a los demás. Con ese poder él sanaba, él curaba, él levantaba muertos, sanaba a los que estaban cojos, heridos, ciegos y endemoniados. Porque el poder de Dios es omnipotente. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, hermanos, vamos a tener ese mismo poder. Tenemos que dejarnos usar, tenemos que ver las necesidades de nuestro prójimo, tenemos que orar más por nuestro prójimo, por nuestros amigos necesitados, por las viudas y huérfanos. El Señor nos llama a hacer una obra de amor, misericordia y justicia. En un mundo donde hay mucha injusticia, el Señor nos llama a hacer la diferencia, a que podamos ser un pueblo que ha sido transformado y que presenta a Cristo para que Cristo siga transformando y que el Espíritu Santo se manifieste en todo su poder, porque Cristo viene pronto. Que ese amor de Dios se irradie, ese amor de Dios llegue a todos los rincones y que tú y yo podamos ser
los medios a través del cual transmitamos el amor de Dios también. Que el Señor te bendiga y mi querido amigo y hermano, nos vemos la próxima semana.